Sigo esta semana subiendo el siguiente video sobre 2 ejercicios acerca de la mecánica de los fluidos. Estos ejercicios tienen que ver con lo que sucede en la lectura de los manómetros. Espero y les sea de mucha ayuda para la asignatura de mecánica de fluidos. Cualquier duda me escriben en la descripción del video. Bueno, nuestro primer ejercicio nos dice que un tanque está construido con una serie de cilindros que contienen aceite, agua y glicerina. Y al fondo del tanque hay un manómetro de mercurio. Entonces nos dice el ejercicio que hallemos la altura del mercurio o la medición que marca el manómetro. Entonces nos dan estos datos en la figura. Entonces aquí, como podemos observar o se muestra en el diagrama, en una figura, el manómetro está en equilibrio, entonces la sumatoria de toda su fuerza debe ser igual a 0. Entonces procedemos. El aceite, entonces se va a dar en pascales. Aquí va a ser la densidad del aceite por la gravedad por su altura, que va a ser 0.1 metros. Aquí, como está en un solo tanque y están unidos, se van a sumar. Es la sumatoria de las presiones que se acumulan acá en este tanque en forma de cilindro. Después sigue el agua, entonces va a ser la densidad del agua por la gravedad por su altura. Después la glicerina, entonces va a ser más la densidad de la glicerina por su gravedad por su altura. Después de esto, aquí tenemos nuestra línea isométrica que la trazamos justamente aquí. Entonces aquí está la línea isométrica con el mercurio, entonces esta va a ser su altura. Entonces va a ser, como está por encima, se va a restar. Cuando está por debajo de la línea isométrica se suma, y cuando está por encima se resta. Le va a ser menos la densidad del mercurio por su gravedad por su altura, y como dijimos, como está en equilibrio, va a ser igual a 0. Entonces aquí tenemos una sola incógnita, que es nuestra H del mercurio, la altura del mercurio o la lectura del manómetro, que va a ser esta altura. Entonces va a quedar, esto está restando, lo mandamos al otro lado a sumar, quedaría la densidad del mercurio por su gravedad por su altura, va a ser igual la densidad del aceite por su gravedad por su altura, más la densidad del agua por su gravedad por su altura, más la densidad de la glicerina por su gravedad por su altura. Ahora dejamos solamente la altura aquí, entonces va a quedar que H va a ser igual a los términos que tenemos del otro lado, dividido entre la densidad del mercurio por su gravedad. Entonces ahora simplemente procedemos a reemplazar. H va a ser igual densidad del aceite, que en inglés oil, va a ser, aquí la tenemos, 915 unidades de densidad kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad 9,8 metros sobre segundos cuadrados, por su altura, que es 0.1 metro por 0,1 metro. Esto le sumamos la densidad del agua. Todos sabemos que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados por la altura, que es 0.1. Ahora le sumamos la densidad de la glicerina. Aquí nos dice el ejercicio que es de 1300 kilogramos. Vamos a hacerlo aquí en la parte de abajo. 1300 kilogramos sobre metros cúbicos.
por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados, por su altura. Aquí hay que mirar una cosa, que aquí tiene 0,1 hasta acá y aquí tiene otro 0,1. Entonces quiere decir que la altura de la glicerina va a ser 0,2 metros. Ahora esto lo dividimos entre la densidad del mercurio por la gravedad. Densidad del mercurio 13.600. Entonces va a ser 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Aquí, metros cúbicos con metros se cancelan, va a quedar metros, kilogramos sobre metros por segundos cuadrados. Entonces, kilogramos sobre metros por segundo cuadrado es igual a un pascal o también igual a un newton sobre metro cuadrado. Ahora, aquí va a quedar metros cuadrados con este, aquí se cancela este con este, esta con esta, con esta. Entonces tenemos que la lectura de nuestro, que marca el manómetro, va a ser H, va a ser igual a 0,0332 metros. Si eso lo pasamos a centímetros, tenemos que va a ser igual a 3,32 centímetros. Esa va a ser la lectura del manómetro en centímetros y en metros. Muchas gracias. Bueno, en este segundo ejercicio tenemos un tanque en el cual se mide la presión manométrica del aire y marca que es de 65 kilopascales. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, está en equilibrio, entonces la sumatoria de todas sus fuerzas debe ser igual a 0. Entonces comenzamos. La presión del aire es de 60, la vamos a manejar en pascales, no en kilopascales, sería 65.000 pascales. Entonces, aquí trazamos la isolínea y vemos que el agua aquí está por debajo de la isolínea, entonces se suma. Va a ser igual a la densidad del agua por su gravedad, por su altura. Ahora nos vamos con la isolínea del mercurio. Vemos que está por encima, entonces va a ser menos la densidad del mercurio por su gravedad, por su altura. Aquí nos damos de cuenta aquí que está por encima el aceite de la isolínea, entonces va a ser menos la densidad del aceite por su gravedad, por su altura, y todo esto va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que nos piden aquí? Tenemos la incógnita de H del mercurio, entonces esta que está aquí la vamos a despejar. Te va a quedar que H va a ser igual a 65.000 pascales más la densidad del agua por su gravedad, por su altura, menos la densidad del aceite por su gravedad, por su altura, y eso lo vamos a dividir entre la densidad del mercurio por su gravedad. Entonces esto va a ser igual a 65.000 pascales más la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la gravedad, 9,8 metros sobre segundos cuadrados, por la altura, que en este caso son 30 centímetros, que serían 0,3 metros. Ahora le restamos la densidad del aceite, que en este caso, en este ejercicio aquí nos dan algo que es SG, al igual que aquí en el mercurio. SG es la gravedad específica o densidad relativa, entonces SG es igual a la densidad del líquido sobre la densidad del agua. Entonces, como necesitamos la densidad del líquido, entonces vamos a despejar. Densidad del líquido va a ser igual a SG, va a ser igual a SG por la densidad del agua. Entonces, va a ser SG del aceite va a ser 0,72 por la densidad de agua, que va a ser 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Eso nos va a dar 720 kilogramos sobre metros cúbicos.
Y en la del mercurio va a ser, del líquido de mercurio va a ser igual a 13.6 por 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y eso va a ser igual a 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, que es lo que vamos a utilizar aquí. Entonces aquí decíamos que la densidad del agua por la gravedad por su altura, ahora menos la densidad del aceite. Entonces la densidad del aceite dijimos que era 720 kilogramos sobre metros cúbicos por su gravedad, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Eso lo multiplicamos por su altura en el aceite, que es de 75 centímetros, que sería 0,75 metros. Ahora, todo ese valor lo vamos a dividir entre la densidad del mercurio, que es 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, por 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Va a quedar, al realizar esta suma y al sumar esta presión más esta presión menos esta, nos va a quedar un resultado de que H va a ser igual a 6.248 pascales dividido entre 13.328 pascales sobre metros. Entonces aquí le agregamos la unidad, pascales con metros y 1 con pascales. Entonces pascales con pascales se van a cancelar y va a quedar metros. Entonces nuestra altura va a ser igual a 0,47 metros. Si eso lo pasamos a centímetros, nos va a quedar igual a 47 centímetros. Entonces este va a ser el valor de H, o lo que es la altura del mercurio. ¿Por qué aquí nos quedó en pascales acá? Porque este metro cúbico, este cúbico, con este se cancelan, nos van a quedar kilogramos sobre metros por segundos al cuadrado, y eso es igual a un pascal. Por eso aquí las unidades quedan en pascales. Y aquí abajo, ¿por qué razón nos queda así? Porque aquí se cancela el metro cúbico con un solo metro, entonces queda kilogramos sobre metro cuadrado por segundo cuadrado. Entonces vemos que aquí tienen un metro de más. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: kilogramos sobre metro por segundo cuadrado por 1 sobre metro, que es lo mismo. Entonces va a quedar pascales sobre metro. Y eso es por la razón por la que tenemos aquí pascales sobre metro. Al cancelarlas, aquí va a quedar pascal por metro sobre pascales. Y pascales con pascales se cancelan y nos quedan unidades de metro. Así es como se resuelve este ejercicio. Esperen la próxima semana, subiré otro video. Espero y se suscriban y me sigan, y que tengan una feliz semana.